Bueno, y todos estos hechos que se han desarrollado durante la jornada hablan justamente de la fragilidad de este alto al fuego. Autoridades iraníes salieron a festejar en Teherán. Sin embargo, aún hay dudas respecto a si están las condiciones para que se cumpla esta tregua. Dada esta tensión que sigue siendo permanente en ese lugar. Vamos a ver cuál es la situación que se está viendo también en los países que están afectados por este conflicto entre Irán e Israel. Después de 12 días de fuego cruzado, todas las partes se sienten ganadoras. Así quiso demostrarlo el régimen iraní, porque en cuanto dejaron de sonar las últimas sirenas, convocaron a lo que llamaron una celebración de la victoria. Una multitud salió a las calles en Teherán para festejar y mostrar su apoyo a las Fuerzas Armadas, luego del anuncio de alto al fuego. Un alto al fuego no está sobre la mesa. La batalla continuará con la voluntad de Dios hasta la completa destrucción del régimen sionista. Tiene algo que celebrar, ¿no? Que no hayan ido además tras el fin de su régimen político-cultural, ¿no? Por lo mismo que debe generar un relato para el mundo, pero por sobre todo un relato también de consumo interno. Pero el discurso beligerante que mantienen las voces más extremas lleva a parte de la población a desconfiar de lo que se viene, con la pregunta de por cuánto tiempo podrá sostenerse un cese el fuego que desde el primer momento ha sido frágil. Espero que se mantengan comprometidos al alto el fuego. La historia ha demostrado que nunca lo han respetado, pero espero que esta vez sí, porque es nuestro interés y el de ellos. Advertimos a Estados Unidos y al régimen sionista de los contundentes golpes de los valientes combatientes islámicos y del ataque a la base estadounidense en Al-Udeid, que debería servir de lección. De lo contrario, en la siguiente fase se enfrentarán a una respuesta aún más contundente. La meta de Israel y Estados Unidos será desmantelar el programa nuclear iraní. El presidente del país insiste en que no buscan fabricar armas nucleares, pero que en ningún caso abandonarán su programa de enriquecimiento de uranio. Los iraníes rápidamente dijeron, mire, podrán eliminar los objetos, podrán eliminar la materialidad del uranio enriquecido y las plantas, ¿no es cierto? Pero todo eso es reconstruible porque lo más importante de todo es que sabemos cómo hacerlo. Las primeras señales indican que al menos Teherán está dispuesto a volver a las negociaciones con Washington por su programa nuclear, aunque persisten las dudas de lo que viene tras los 12 días de mayor confrontación entre dos archienemigos históricos de Medio Oriente. Carlos Grech está de vuelta para hablar. Carlos, hemos hablado mucho del tema del armamento nuclear. Sí. Y la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los países que efectivamente tienen ese armamento nuclear, que es el motivo supuestamente del conflicto con Irán? Exactamente, son 9 países los que afirman efectivamente poseer armas nucleares o se cree que las tienen. Vamos a revisar de inmediato cuáles son en nuestro mapa para que ustedes puedan hacerse una idea también de dónde están distribuidos a lo largo de la geografía del mundo. Los primeros 5 que declararon efectivamente tener armas nucleares son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Rusia es quien tiene más ojivas nucleares en todo el planeta y Estados Unidos fue el primero que las usó y el único que las usó en combate, efectivamente, ya sabemos, en Japón. Que son los 5 países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, Rusia como sucesor de la Unión Soviética y los 5 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas permanentes y con derecho a veto. Son además las primeras potencias nucleares. Y que firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear, que compromete, por supuesto, a quienes tengan estas armas a no usarlas en guerra eventualmente. Vamos a revisar también porque hay otros países, entre ellos India y Pakistán, son países opuestos, digamos, son rivales, no han firmado este tratado y han aumentado sus arsenales nucleares a lo largo de los años. India fue el primero en realizar una prueba nuclear en 1974, después hizo otra en 1998. Pakistán también hizo algunas pruebas nucleares. Pero siguiendo con eso, hay otros países que por informes de inteligencia uno puede saber que efectivamente tienen ojivas nucleares y entre ellos están Corea del Norte e Israel. Corea del Norte sí se adhirió al Tratado de No Proliferación Nuclear, pero luego se salió durante este siglo. Israel, recordemos que no lo ha confirmado oficialmente, mantiene una política de ambigüedad oficial en cuanto a no confirmar ni desmentir la existencia de esas bombas nucleares, pero tanto informes de inteligencia como también desertores israelíes que han contado lo que ocurre dentro de sus instalaciones han comprobado que efectivamente este programa nuclear tiene armas atómicas. Y como vemos en este
este mapa, Irán no pertenece a los países que tienen armas nucleares, y es muy importante porque lo que se ha destruido, lo que se anunció que se había destruido y ahora se está poniendo en duda, son instalaciones que están trabajando justamente en producir el uranio enriquecido, que es el que se necesita para las armas nucleares, pero no tendría en su poder un arma nuclear en el presente. Y lo que dice la OTAN, lo que dice Estados Unidos es que si Irán llegase a entrar en este grupo, para ser los 10 que tienen países que tienen bombas nucleares o armas nucleares, habría un desequilibrio a nivel mundial. Bueno, ¿cómo se vivieron estas primeras horas de una tregua que desde cualquier punto de vista parece como frágil y volátil? En Qatar recién retoman la calma, y también vamos a revisar lo que ha ocurrido con incluso algunos chilenos que están en las zonas de conflicto. Hola, bueno, esta es la zona central del kibutz. Estamos en el primer día o en las primeras horas después de la tregua. Todavía no se ve mucha gente. Hernán López, chileno en Israel, nos muestra la tranquilidad que hay en el kibutz donde vive. Aún hay luz de día, son las 7 de la tarde. ¿Quién diría que hace solo unas horas, al amanecer de este martes, la calma se sentía muy lejos? A las 5:15 recibimos en los celulares avisos de entrar en los refugios. Yo entré a los refugios y me di cuenta que era mucha menos gente la que iba generalmente. Cuando salí del refugio, no alcancé a llegar a mi casa, otra vez sonó la alarma, volví al refugio, y esta cuestión pasó 4 veces. Como que no querían, ya no le creyeron nomás a la cuestión. Hasta que explotó uno arriba de nuestra cabeza, dijimos, bueno, y ahí entendimos que esta cosa iba a seguir hasta las 7. Y es que los ataques hacia Israel y también hacia Irán continuaban luego del anuncio del alto al fuego por parte de Donald Trump. Siempre las informaciones de Donald Trump son como un poco difíciles de digerir, no sabía en realidad cuánto es en serio y cuánto no. El miedo que nosotros teníamos era que nosotros hemos pasado mucho alto al fuego en diferentes situaciones, y es muy fácil que las cosas se descontrolen porque un misil va, un misil viene. Hernán dirige una organización de chilenos en Israel y trabaja en un centro de distribución de madera. Está cansado, al igual que miles de ciudadanos en Medio Oriente. Vive en un estrés constante y ahora solo espera que las cosas algo se tranquilicen. Podemos decir que sí, hay tranquilidad. De hecho, hoy día estaba hablando con algunos amigos que mañana los colegios, al parecer, van a volver a tener clases, las instituciones van a funcionar, y es un poco esquizofrénico, eso sí, porque pasaste una tensión muy grande a de repente una situación, entre comillas, normal. Así vio el cielo Marcela Tais, chilena en Qatar, mientras trabajaba como DJ en un hotel en la ciudad de Doha. Irán bombardeaba bases estadounidenses en ese país en respuesta a los ataques a sus instalaciones nucleares. Que uno escucha un ruidito y inmediatamente, o sea, recién estaba escuchando música y algo sonó y a uno como que le salta el corazón inmediatamente, porque lo que pasó fue totalmente inesperado para nosotros. O sea, jamás nos imaginamos que eso iba a pasar acá en Qatar, porque Qatar es un país súper seguro. Marcela describe lo que se vive como una tensa calma luego de que comenzara la tregua. No podemos confiar en que esto se vaya a terminar acá, porque se ve que el conflicto es mucho más grande y que probablemente vaya a durar meses. Felipe Rojas también reside en Doha. Claro que está un poco más tranquilo. Este miércoles las escuelas volverán a abrir, al igual que muchos trabajos. La suerte, por así decirlo, que nosotros tenemos en este caso es que la verdad que Irán es un país hermano y hay muy buena relación. Entonces, este tema se restringió básicamente a lo que fue un ataque a la base militar de Estados Unidos. Que el comunicado oficial de gobierno es, la verdad, estar tranquilos y no especular. Marcela Salinas logró salir de Irán, país en el que andaba de turista. Ahora pasea en Antalya, Turquía, y aprovecha de tomar un café un poco más tranquila. Bueno, en realidad la gente está optimista, pero un poco incrédula. O sea, como yo creo que quiere creer, pero no está segura si va a durar. Porque como lo que se comenta es que los egos de los involucrados son como grandes, entonces cualquier cosa es muy frágil que algo lo desestabilice y pueda quedar en nada.
Son los chilenos que residen o estuvieron de paso en la zona de conflicto a la espera de que el alto al fuego sea permanente. Por ahora, al menos, dicen vivir lo más cercano a una tranquilidad.